Hola, bienvenidos. Aquí estamos en esta sesión denominada Una visión multidisciplinar en el tratamiento anticoagulante del paciente con fibrilación auricular no valvular, en una mesa en la que estamos participando un cardiólogo, un nefrólogo y un neurólogo. Yo soy Alejandro Pérez Cabeza, soy cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y tenemos también a Tomás Segura, es nefrólogo del Hospital de Albacete, y tenemos también a Alex Cases, que es el nefrólogo del Hospital del Clínic de Barcelona. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, hay que recordar puntos importantes, empezando la sesión, recordar que está habilitado el chat en la página de transmisión, en la que podéis mandar vuestras preguntas a partir de estos momentos, de las cuestiones que planteen la charla que vamos a dar. Y también hay distintas áreas en eCardio, como la zona póster, los stands virtuales y distintos recursos que pone a disposición la SEC, en la que os invitamos a que también participéis. Entonces, para empezar, pues vamos a empezar con la ponencia del doctor Segura, con Tomás, que nos va a hablar. Su ponencia se denomina Objetivo, protección del paciente frente al ictus. Pues muchas gracias. Efectivamente, estamos aquí para hablar desde un punto de vista multidisciplinar de pacientes con fibrilación auricular no valvular, y no se puede olvidar que en realidad la protección de estos pacientes pasa en primer lugar de manera pues no exclusiva, pero la más importante, por proteger al paciente frente al ictus. Y esto es importante porque el ictus es a día de hoy uno de los principales problemas de salud en el mundo occidental. Esta es la última estadística de nuestro país, de España, donde se ve que esta enfermedad, el ictus, es la primera causa de mortalidad de la mujer, la segunda en el varón, solo por detrás de las enfermedades coronarias, y que al fin y a la postre el 10% de los españoles muere de un ictus. Cuando la Sociedad Española de Neurología clasifica las causas potenciales del infarto cerebral, pues siempre hace esta gráfica. Esta es la de la primera análisis del banco de ictus de nuestra sociedad, en la que se podía ver perfectamente cómo entonces, a principios de los años de este siglo, en los 2001, 2002, el 23% de todos los ictus eran de origen cardioembólico. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo en los últimos años en todo el mundo occidental es que ha ido disminuyendo la prevalencia de la patología de gran vaso, la patología ateromatosa, y por el contrario, en todas las bases de datos a nivel internacional lo que ha ido aumentando es la etiología de origen cardioembólico. Esto no es solo en nuestro país, no es solo en Europa. Este es un artículo clásico, ya tiene unos años, de Norteamérica, donde se puede ver cómo efectivamente la patología de gran vaso, la que depende de la ateromatosis, ha ido cayendo, y por el contrario ha ido aumentando mucho la patología cardioembólica. Quizá porque todas las campañas que se han ido realizando en los últimos años de control de los factores de riesgo vascular pues han limitado la hipertensión, hace que la gente haga más ejercicio, limitamos el uso del tabaco, controlamos mejor la glucemia, pero lo que no podemos evitar es que nuestra aurícula izquierda vaya dilatándose conforme cumplimos años, y al final esto es probablemente una de las causas más importantes de que el paciente entre en fibrilación auricular y pueda hacer un fenómeno embólico, que donde es desde luego más peligroso es en el cerebro. Lo sorprendente cuando uno observa las gráficas de prevalencia mundial del ictus, esta es la que hace referencia al estudio RIGS-Stroke, que es un estudio muy amplio que vienen haciendo desde hace muchos años los suecos, es que la prevalencia de la enfermedad ha ido aumentando imparablemente hasta que a partir más o menos del año 2011-2012 la curva empezó a decaer. Y si uno analiza cuál es el origen de esto, la primera impresión que se lleva es que probablemente, si la fibrilación auricular es la principal causa de ictus cardioembólico, si el ictus cardioembólico es la principal causa de ictus ahora mismo en nuestras sociedades, y hemos empezado a disminuir la prevalencia de ictus en la población que está en fibrilación auricular, probablemente esto valga para explicar por qué también está cayendo la prevalencia de ictus en toda nuestra sociedad. Este es un estudio inglés donde marca muy bien cómo son pacientes que están en fibrilación auricular y cómo la incidencia de ictus en pacientes en fibrilación auricular a partir del año 2012 empieza a caer. Pero no es solo un problema o una cuestión de estudios de Inglaterra, sino de todo el mundo occidental. Este otro es un trabajo sueco del que pongo esta gráfica porque es muy interesante observar cómo en los pacientes ha caído igualmente, no pongo la gráfica general del estudio, ha caído la
incidencia de ictus en aquella población que está en fibrilación auricular, pero sobre todo, y es lo más importante, aquí se compara el año 2012 con el año 2017, lo que podemos ver es que la diferencia, es decir, la incidencia de ictus en pacientes en fibrilación auricular ha caído sobre todo en los pacientes mayores y ha caído sobre todo en los pacientes que tienen más riesgo. De alguna manera, quiere decir, o podríamos interpretar que si esto ocurre así es porque estamos tratando mejor precisamente a estos pacientes. Y efectivamente, este es un trabajo alemán, muy parecido a los otros dos que he presentado, el sueco y el inglés, y en este trabajo alemán lo que podemos ver es como en este país las cohortes igualmente de ictus en pacientes, ellos lo miden en este caso desde 2011 hasta 2016, podemos ver cómo en la cohorte de pacientes anticoagulados ha ido aumentando y lo que es más interesante es que este aumento se ha producido fundamentalmente por el aumento de los pacientes que están recibiendo anticoagulantes de acción directa. Así que podríamos hacer esta extrapolación, ha disminuido la prevalencia del ictus porque ha aumentado la tasa de pacientes anticoagulados y la tasa de pacientes anticoagulados ha aumentado sobre todo en aquellos mayores y de más riesgo y lo ha hecho sobre todo porque estos pacientes ahora toman anticoagulantes de acción directa. La cuestión para los neurólogos, y no sé si otros médicos lo han pensado, no es si tenemos que anticoagular a un paciente en fibrilación auricular no valvular que ha tenido un ictus, sino cuándo hacerlo. Y desde el estudio clásico de Hart del año 2007 sabemos que los pacientes en prevención secundaria, es decir, aquellos que ya han tenido un infarto cerebral, son el grupo de especial riesgo para volver a hacer un ictus. No hay nada más que observar la tasa de pacientes a tratar para obtener beneficio, que es de 37 en el caso de la prevención primaria y de solo 12 en el caso de prevención secundaria, porque la reducción de riesgo relativo es mucho y la reducción de riesgo absoluto es mucho mayor en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, el problema que tenemos nosotros como neurólogos y que muchos médicos no neurólogos se plantean es, bueno, yo tengo un infarto cerebral y anticoagulo al paciente y lo hago para impedir que tenga una recurrencia en este subgrupo de paciente, el que ya acaba de tener un infarto y está en fibrilación auricular, donde sabemos que es efectivamente más fácil que exista un nuevo evento, pero puede ocurrir esto, puede ocurrir que al anticoagularlo, y es el miedo que nos da, se produzca una transformación hemorrágica del infarto. Bien, de hecho, los estudios clásicos lo que nos decían es que cuando utilizamos la anticoagulación en la fase aguda de un infarto cerebral no obtenemos beneficio. Este es un metaanálisis también clásico, se hizo en los tiempos en los que no existía más que warfarina, heparina sódica intravenosa o heparinoides intravenosos o subcutáneos, y el estudio lo que demostró es que no había beneficio en dar anticoagulantes desde el principio. También el metaanálisis de la Cochrane dice lo mismo, porque aunque es verdad que se limitaba en un cierto punto la recurrencia precoz, aparecía esto, transformación hemorrágica con el mismo poder, de manera que al final no existía beneficio global. Sin embargo, todos sabemos que desde el año 2013 las sociedades neurológicas y cardiológicas han establecido esta regla que llamamos del 1-3-6-12, que dice que después de un ictus mire usted cómo de grave está el paciente y empiece la anticoagulación después de un día, si ha sufrido una IT, después de 3 días, si ha tenido un ictus menor, después de 6 días si ha tenido un ictus moderado y después de 12 días si ha tenido un ictus mayor. ¿Y por qué las sociedades y por qué los expertos hacen esta recomendación si los metaanálisis decían hasta hace poco lo contrario? Pues probablemente no hay otra explicación que han aparecido estos nuevos fármacos, los anticoagulantes de acción directa, que sin embargo tienen una peculiaridad. En los grandes estudios pivotales nunca fueron ensayados en la fase aguda de un ictus, de manera que estamos haciendo recomendaciones, los expertos las están haciendo sobre un escenario que es ignoto, que nunca se ha probado, o sí se ha hecho. Bien, lo que tenemos son algunos estudios de vida real, por cierto que la mayor parte de ellos, curiosamente, se han hecho con rivaroxaban, y estos estudios de vida real, aquí pongo 2, pero hay 8, 10, una docena de ellos, lo que dicen es que es seguro utilizar los anticoagulantes de acción directa en la fase aguda del infarto cerebral, que es rara la transformación hemorrágica cuando utilizamos este tipo de fármacos, porque entre otras cosas, como todos sabemos, su principal ventaja no es que sean más eficaces que la warfarina o que los antivitamina K para prevenir nuevos eventos, sino que son más eficaces para prevenir nuevos eventos sin causar mayor riesgo de hemorragia cerebral y por tanto es lógico pensar que también tienen menor riesgo de transformación hemorrágica. No obstante, los expertos también dicen, cuando tenga usted un enfermo
con un infarto cerebral delante y piense en darle anticoagulación como prevención secundaria, observe todas estas circunstancias, porque desde luego quedarse solo con una escala, que es una escala clínica y que por otro lado penaliza la misma escala 16 si el infarto es en el lado derecho, seguramente está hablando de un infarto muchísimo más extenso que si es en el lado izquierdo, porque la escala penaliza sobre todo el lenguaje, que suele estar en la parte izquierda del cerebro. De manera que esta otra recomendación, un poco más personalizada, es la que a día de hoy utilizamos la mayor parte de los neurólogos. Pero si utilizamos anticoagulantes de acción directa y lo hacemos de manera precoz, porque también de esta manera cuando el enfermo sale del hospital, si sale ya con la recomendación del especialista de que tiene que ir anticoagulado, es más fácil que se mantenga anticoagulado que si sale del hospital diciendo, oiga, que le ponga el médico de atención primaria la anticoagulación dentro de 15 días o dentro de 18 días. Muchas veces el paciente no va a su médico, el médico no lee bien el informe, pasan muchas circunstancias, la adherencia es más compleja y está perfectamente probado que si se lo pone el médico hospitalario es más probable que continúe con esta medicación. Pero bueno, ya que lo vamos a hacer, hagámoslo bien, porque lo que está ocurriendo es que estamos utilizando mucho más los anticoagulantes de acción directa, pero lo estamos haciendo quizá a unas dosis que no son las correctas. Es un estudio muy reciente realizado en Barcelona, aquí en España, y este estudio, hecho por hematólogos, prospectivo, lo que los compañeros pudieron observar es que existía un porcentaje muy importante de pacientes que estaban siendo tratados con dosis bajas de fármaco, tanto de rivaroxaban, como de apixaban, como de dabigatran y de edoxaban, y que cuando utilizaban estas dosis bajas lo hacían muchas veces de manera injustificada. La única justificación probablemente era la excesiva prevención del médico que había hecho la indicación. En este otro trabajo clásico también, aunque tiene solo 2 años, el doctor Mustaza ha sido muchas veces nombrado, es un estudio hecho en servicios de medicina interna, y lo traigo aquí a colación porque podemos ver que en este grupo de pacientes, los pacientes mayores, era el objetivo, el target de este trabajo. Hasta el 62% de ellos, no digo que todos más, pero hasta el 62% de ellos utilizaban dosis bajas. Por tanto, podemos estar casi seguros que es en este estrato de la población, que por otro lado es la que tiene más riesgo, donde con más probabilidad se está utilizando dosis bajas del fármaco. ¿Y qué pasa si damos dosis bajas y no es lo correcto? Lo que pasa es que si utilizamos dosis inadecuadas y lo hacemos por exceso, es verdad que si lo hacemos por exceso hay un poco más de riesgo hemorrágico, pero si lo hacemos por defecto, es decir, damos inadecuadamente una dosis baja, sobre todo si lo hacemos con apixaban, la probabilidad de que el paciente sufra un evento embólico se multiplica hasta por 5. De manera que la recomendación es fijarse bien en la ficha técnica del fármaco, elegir el fármaco más adecuado para el paciente, pero una vez se haga, hacerlo en función de la demografía, del peso y de la función renal, muy importante, pero hacerlo bien, hacerlo sin miedo, porque esto es como el juego de las 7:30, o como dice mi paisano José Mota, si hay que ir, se va, pero ir para nada, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, y ya por último, me gustaría en estos últimos 2 minutos hacer una mención, porque es interesante, al potencial efecto pleiotrópico de los anticoagulantes de acción directa. ¿Y qué es esto? Esto tomó mucha fama, sobre todo en España, y creo que también en el resto del mundo, con la publicación reciente, hace unos meses, de este artículo básico hecho sobre ratones, en que investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas de aquí, de nuestro país, lo que decían es que si le daban anticoagulantes de acción directa, concretamente dabigatran, a las ratas de laboratorio, un modelo de ratas con enfermedad de Alzheimer, conseguían disminuir la progresión de la rata, la progresión natural de la rata hacia esta enfermedad. Algo que hace mucho tiempo que se especula y se sabe desde el clásico estudio de las monjas que el riesgo vascular aumenta mucho la probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿Pero por qué lo hace? Bien, los autores aquí, en este dibujo, intentan hacer una explicación global de por qué, ¿no?, en la que mezclan la producción de fibrina y de amiloide y la potenciación entre ambas moléculas a la hora de generar daño en el sistema neurológico, en este caso de las ratas. Y es verdad que desde hace mucho tiempo sabemos que la enfermedad de Alzheimer, cuya hipótesis más aceptada a día de hoy es la hipótesis amiloide, es decir, que es una enfermedad en la que lo que ocurre es que se produce un depósito excesivo de amiloide mal plegada, es una enfermedad que se autoalimenta con el daño vascular. De alguna manera el daño vascular acaba
provocando mayor depósito de amiloide, y el mayor depósito de amiloide es capaz de generar daño vascular. Y bien, lo curioso de este asunto es que había ya varios trabajos que demostraban que los pacientes en fibrilación auricular, que hay que decirlo, tienen más tendencia y más facilidad que el resto de pacientes para evolucionar hacia demencia, también a demencia tipo Alzheimer, quedaban protegidos cuando se utilizaban anticoagulantes de acción directa en vez de warfarina para tratar su fibrilación auricular, lo cual era algo hasta cierto punto sorprendente. Y hay alguna evidencia más, por ejemplo, este fue un trabajo que se presentó en el último europeo de cardiología, donde se veía que efectivamente no solo son los anticoagulantes de acción directa capaces de reducir la progresión de los pacientes hacia enfermedad, lo que decimos los neurólogos, demencia vascular, sino también y sorprendentemente, sobre todo en el caso de algunos fármacos, como por ejemplo rivaroxaban, a enfermedad de Alzheimer, Esto es algo sorprendente, pero que tiene alguna explicación. Ya he mencionado la fisiopatología que proponen los compañeros de cardiología, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, y de hecho hay tanta sospecha de que esto puede ser así, que se ha diseñado este estudio, el BRAIN-AF, que lo que trata de definir es en pacientes en los que no queda claro que haya que darles anticoagulación, porque tienen una escala CHA2DS de solo 1, ¿qué pasa si los randomizamos a darles 15 miligramos de rivaroxaban o a darles el mejor tratamiento que no incluye esto, sea el que sea? Aspirina si tienen otra enfermedad de riesgo vascular, o placebo si no tienen ninguna otra patología salvo la fibrilación auricular de bajo riesgo. Y lo que veremos en este ensayo clínico es qué pasa con estos pacientes, cuántos de estos pacientes desarrollan y evolucionan hacia enfermedad de Alzheimer o otro tipo de demencia, y cuántos no, y si existen diferencias entre el grupo tratado con rivaroxaban y el grupo no tratado. Bien, estos son los mensajes finales que quiero que la audiencia, si es posible, se lleve para casa, por supuesto, a expensas de las preguntas que luego quieran hacerme. En primer lugar, el primer mensaje es que ha habido un aumento a nivel mundial de la incidencia de fibrilación auricular no valvular, pero probablemente la utilización de anticoagulación oral más extendida, mérito que debemos, puesto que coincide en el tiempo con la aparición en el mercado de los anticoagulantes de acción directa, mérito que debemos atribuir a estos fármacos, podría haber contribuido al descenso de la incidencia de ictus. Muy probablemente, además, estos fármacos son más útiles que los que teníamos hasta ahora para ser utilizados en la fase aguda de un infarto cerebral y, por tanto, para ser utilizados precozmente en la prevención secundaria. Hay un uso, sin embargo, excesivo de dosis bajas que probablemente se genera en el miedo del médico hacia la hemorragia, que parece que la hemorragia la he provocado yo, el facultativo, en cambio si tiene un ictus isquémico, pues bueno, era su fibrilación auricular el culpable, y probablemente este miedo es el que nos lleva a veces a quedarnos a medias y no dar las dosis correctas, y esto es poco beneficioso para los pacientes. Y por último, que estos fármacos, y por encima de la warfarina, podrían ofrecer un beneficio adicional más allá de la prevención del ictus, protegiendo también a los pacientes frente al desarrollo de demencia vascular y, más sorprendente, de demencia tipo Alzheimer. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Yo creo que ha hecho una ponencia extraordinaria y con mensajes muy claros, que es lo importante, y además creo que ha sido muy puntual en los tiempos. Sí. Así que, si te parece bien, repasaremos luego las principales ideas, las preguntas que surjan, pero creo que vamos a seguir con Alex, con su ponencia, que se titula Objetivo, control de las comorbilidades paciente renal. Adelante. Muchas gracias. Bien, yo voy a empezar hablando un poco de la problemática relacionada con el paciente renal, porque es muy prevalente entre los pacientes con fibrilación auricular. Entre los objetivos que me he planteado es hablar de la prevalencia de la enfermedad renal crónica en la fibrilación auricular, la importancia pronóstica que implica la presencia de enfermedad renal crónica, las evidencias que tenemos del papel de los antivitamina K en cuanto a perfil de riesgo-beneficio, especialmente en la enfermedad renal crónica avanzada, la problemática que tienen en estos pacientes, la evidencia de los ACOTS en la enfermedad renal crónica sobre eficacia y seguridad de los mismos, y también creo una pincelada también sobre aspecto relevante que es las diferencias en cuanto a progresión de la función renal entre los antivitamina K y los ACOTS. Sabemos desde hace tiempo que a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de fibrilación auricular. Lo que sí que querría destacar,
Lo que sí quería destacar es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una prevalencia muy superior de fibrilación auricular para la edad de estos pacientes. De tal manera se calcula que estos pacientes tienen una prevalencia entre 2 y 3 veces superior a la de la población general de la misma edad y sexo. No solamente esto, sino que a medida que disminuye el filtrado glomerular, aumenta la prevalencia, y en los pacientes en hemodiálisis esta prevalencia, según algunas series en las que incluyen todo tipo de fibrilación auricular, está pasando del 30%. Además, los pacientes con fibrilación auricular, hasta un tercio de estos pacientes tienen enfermedad renal crónica. Existe una relación bidireccional entre ambas patologías, de tal manera que, como hemos mencionado antes, en los pacientes, a medida que disminuye el filtrado glomerular, aumenta la incidencia de fibrilación auricular, pero entre los pacientes que tienen fibrilación auricular aumenta también con el tiempo la incidencia de disfunción renal, tanto de deterioro de la función renal como de la presencia de albuminuria. Pero es que además podemos hablar de un clúster de enfermedades en las cuales incluiríamos la fibrilación auricular, la diabetes y la insuficiencia renal, porque sabemos que hasta un 40% de los pacientes con fibrilación auricular tienen diabetes, que la diabetes es un factor de riesgo cardioembólico y de mortalidad en los pacientes con fibrilación auricular. Por otro lado, la insuficiencia renal, ya lo hemos dicho, hasta un tercio de los pacientes con fibrilación auricular tienen insuficiencia renal y veremos qué implicaciones pronósticas tiene, pero es bien sabido que hasta un 40% de los pacientes diabéticos desarrollarán enfermedad renal crónica que tiene unas implicaciones pronósticas muy malas en estos pacientes. ¿Y qué pronóstico tiene el paciente con fibrilación auricular si tiene enfermedad renal crónica? Pues como podemos ver, a medida que disminuye el filtrado glomerular, aumenta el riesgo tromboembólico, pero lo que sí que querría destacar es que especialmente en estadios 4 y especialmente estadio 5 diálisis, se dispara el riesgo de sangrado de estos pacientes. Si miramos en pacientes con fibrilación auricular incidente el pronóstico vital de estos pacientes, podemos ver exactamente lo mismo, que el pronóstico vital es claramente inferior en presencia de enfermedad renal crónica. Es decir, la enfermedad renal crónica implica un pronóstico ominoso en estos pacientes. Curiosamente, las escalas de Church-Basque no incluyen la disfunción renal entre las mismas. Es un tema que se ha debatido, se ha dicho que esto es porque comparten mecanismos fisiopatológicos comunes, pero lo que es curioso es este estudio que traigo aquí a colación, en el cual analizó en pacientes con fibrilación auricular, la mayoría de ellos anticoagulados, cuáles eran los factores predictores de la presencia de trombo en la aurícula izquierda. Pues bien, en este estudio lo que se demostró es que además de la escala de Church-Basque, el tipo de fibrilación auricular persistente y especialmente permanente, pero también la presencia de disfunción renal se asociaba con esta presencia de trombos. Por lo tanto, de alguna manera el tipo de fibrilación auricular y la disfunción renal estaban digamos, pronosticando el mayor riesgo tromboembólico. ¿Y qué evidencias tenemos de la eficacia y seguridad de los antivitamina K en los pacientes con enfermedad renal crónica? Muy pocas, muy pocas. De hecho, en estadio 3 tenemos un análisis post-hoc del estudio SPAF que incluyó 805 pacientes, que se demostró que comparado con warfarina, comparado con aspirina, hubo una reducción del 76% del riesgo relativo de ictus, de eventos tromboembólicos, sin un mayor riesgo de sangrado. Todo lo demás, en estadio 3, estadio 4, estadio 5 y estadio 5 en diálisis, son estudios observacionales. ¿Y qué nos dicen estos estudios observacionales? Aquí he traído este metaanálisis, que es un metaanálisis que mezcla estudios heterogéneos, pero es lo que más podemos acercarnos a lo que tenemos hasta ahora. En cuanto al riesgo de ictus, podemos ver que en enfermedad renal crónica no diálisis hay una reducción del 30% del riesgo de ictus, no así en los pacientes en diálisis. En cuanto a mortalidad, habría una reducción del 35% con warfarina versus no anticoagulación, no así en el grupo de pacientes en diálisis. Y respecto al sangrado mayor, vemos que hay un aumento no significativo del 15% del riesgo de sangrado mayor en los pacientes que no están en diálisis, pero un aumento significativo del 30% en el subgrupo de pacientes
con enfermedad renal crónica en diálisis. Es decir, hasta aquí las evidencias nos vendrían a decir, con todos los sesgos y con todas las limitaciones de los estudios observacionales, que parece ser que los antivitamina K protegen frente al ictus y reducen la mortalidad sin un incremento significativo del riesgo de sangrado versus placebo. En cambio, en los pacientes en diálisis, este perfil de riesgo-beneficio no está claro, incluso podría ser deletéreo. Por otro lado, sabemos que a medida que disminuye la función renal, disminuye el tiempo en rango terapéutico. Y eso es especialmente marcado en los estadios más avanzados, estadio 4, estadio 5. Y evidentemente, como la población general, el menor tiempo en rango terapéutico se asocia con un peor pronóstico en estos pacientes. No solamente esto, sino que los pacientes con enfermedad renal crónica requieren menos dosis de antivitamina K, probablemente porque las toxinas urémicas afectan al metabolismo de los citocromos. Se calcula que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada requieren un 10% menos de dosis y los pacientes en diálisis hasta un 20% menos. Que estos pacientes se pasan más tiempo sobredescoagulados que los pacientes, digamos, con función renal preservada, y además la reversión de esta anticoagulación es más lenta, probablemente por el menor metabolismo a través de los citocromos que he comentado antes. Pero si nos fijamos en la figura de la izquierda, podemos ver que en aquellos pacientes que tienen un INR por encima de 4, el riesgo de sangrado se dispara. En estadio 3B estamos hablando de un aumento del riesgo de sangrado de 2 veces, pero es que en estadio 4 o 5 el riesgo se dispara hasta casi 6 veces. Es decir, existe una interacción entre función renal y INR alto para incrementar de forma dramática el riesgo de sangrado. Por otro lado, cuando estamos pensando en los antivitamina K, pensamos en el efecto a través de vitamina K1, que lo que impediría es la activación a nivel hepático, a nivel vitamina K dependiente, de todos los factores de la coagulación. Pero también estamos inhibiendo la activación vitamina K dependiente a través de vitamina K2 o menaquinona a nivel extrahepático de otras proteínas, entre ellas una proteína importante que es matrix-La-protein, que es la proteína que inhibe de forma natural la calcificación vascular a nivel vascular, y por otro lado la osteocalcina, que está relacionada con la salud ósea. Si estamos hablando de pacientes con enfermedad renal crónica que de base ya tienen una alteración del metabolismo óseo-mineral, el precio que vamos a pagar va a ser calcificación vascular, calcificación valvular, rigidez arterial, progresión de la enfermedad y calcifilaxis. De hecho, aquí podemos ver cómo, comparado con los pacientes que no reciben antivitamina K, la progresión de la calcificación vascular es muy dramática y marcada en los pacientes que reciben antivitamina K. Y por otro lado, la afectación de la inhibición de la activación de osteocalcina favorecería el riesgo de fracturas. Y podemos ver en estos estudios observacionales cómo en pacientes que reciben antivitamina K requieren más fármacos antiosteoporóticos y tienen más incidencia de fracturas que aquellos que reciben anticoagulantes orales de acción directa. Y es importante la rigidez arterial, esta que estamos hablando, que este vaso sea rígido. Pues sí que es importante porque, por un lado, nos encontramos con que la onda refleja impacta en sístole en lugar de impactar en diástole, aumentando el trabajo cardíaco, aumentando la presión de pulso y favorece la hipertrofia ventricular izquierda. Pero al impactar en sístole y no impactar en diástole, tenemos el problema de que disminuye la presión de perfusión. Además, incrementa la presión central del pulso y si miramos lo que ocurre en la microvasculatura, vemos que en lugar de un flujo laminar y de baja presión que ocurre en las arterias elásticas, a nivel de la microvasculatura, este flujo sigue siendo pulsátil y de alta presión. Y esto impacta muy negativamente en dos territorios de alto flujo y baja presión, que sería el sistema nervioso central, pudiendo favorecer la aparición de ictus en territorio frontera, y por supuesto en el riñón, favoreciendo la progresión de la enfermedad renal. Por otro lado, tenemos la conocida como nefropatía por warfarina, que se ha visto que no solo ocurre con warfarina, sino también se ha descrito con otros anticoagulantes, pero es mucho más prevalente con warfarina y que se describe como un aumento inexplicable de la creatinina durante una semana tras una lectura de un INR por encima de 3 y se cree debida a una hemorragia intraglomerular, como podemos ver aquí, presenta hematíes dentro del glomérulo, pero también la presencia de estos cilindros hemáticos que están obstruyendo el túbulo. Y además probablemente habrían otros efectos como el efecto tóxico del grupo M de la hemoglobina o del hierro lábil que se libera en la destrucción de los hematíes sobre el túbulo. Lo que es más importante es que es más frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica y además que aumenta la mortalidad de estos pacientes que presentan nefropatía por warfarina.
Respecto a los ACOTS, sabemos que todos tienen diferentes grados de eliminación renal, apixaban un 27%, rivaroxaban un 50%, rivaroxaban un 36%, edoxaban un 50% y dabigatran llega a un 80%. Esto hace que se precise un ajuste de dosis en función de la función renal. En el caso de dabigatran, a pesar de ser el que más eliminación renal tiene, se puede dar a dosis por filtrados por debajo de 5, claramientos de creatina por debajo de 50, la dosis de 150 a 110 considerando otras consideraciones, pero este fármaco no se puede dar en estadios 4 ni estadio 5. Rivaroxaban tiene una eliminación que hemos hablado del 35%, requiere un ajuste de dosis de 20 miligramos a 15 miligramos, con aclaramientos de creatina por debajo de 50 mililitros minuto, y se puede dar en estadio 3 y en estadio 4, no en estadio 5. En el caso de edoxaban, eliminación del 50%, reducción de dosis del 50% de 60 a 30 miligramos, con aclaramientos de creatina por debajo de 50, y también se puede dar en estadios 3 y 4. Apixaban tiene un ajuste el cual se implica función renal, el peso y la edad del paciente, y solamente las guías europeas en estadio 4 aconseja una reducción de dosis directamente de 2,5 cada 12 horas, y tampoco está indicado en los pacientes con estadio 5 o en diálisis. Sin embargo, cuando miramos el problema, vemos cuáles son las evidencias que tenemos a partir de los estudios pivotales, y vemos que en los estudios pivotales se incluyeron en la mayoría de los estudios alrededor de solo un 20% de pacientes con disfunción renal, e incluso en el estudio con apixaban un 15%, pero es que además los pacientes con aclaramientos de creatina por debajo de 30 en todos los estudios, excepto el de apixaban, que permitían hasta un aclaramiento de creatina de 25, fueron excluidos. De tal manera que de los 70.000 pacientes que tenemos, podríamos decir que alrededor de 45.000 están en estadios 2-3, pero solo 390 en total de todos estos estudios pivotales están en estadio 4. ¿Y qué nos dicen estos estudios? Bueno, pues nos vienen a decir que si miramos el perfil a favor de DOACs o a favor de la warfarina, vemos que todos están mejor, digamos, en el lado de beneficio en cuanto a prevención del ictus. Dabigatran 150 es más eficaz en cuanto a prevención de ictus y no incrementa el riesgo de sangrado. Los demás también están en la misma dirección de beneficio respecto a warfarina, y además apixaban y edoxaban reducían también el riesgo de sangrado. Es decir, en principio están alineados en el buen sentido. Y por supuesto, también en estos pacientes hay un menor riesgo de hemorragia intracraneal, que es una complicación severa. Estos estudios pivotales se están viendo confirmados cada día más por estudios de vida real. Aquí traigo un estudio con rivaroxaban, pero hay varios en marcha con los diferentes ACOTS, y pueden demostrar que, independientemente de cómo lo miremos, si tabletas al día o tiempo de exposición, realmente tanto el riesgo de eventos tromboembólicos como de sangrado están en la línea positiva respecto de mejor eficacia y seguridad que los antivitamina K. Y en diálisis, la verdad es que tenemos muy pocos datos, y son datos, datos de un registro americano que incluye 23.000 pacientes con warfarina y 2.300 con apixaban, y podemos ver que, parece que hay menor riesgo de sangrado. Hay menor riesgo de sangrado gastrointestinal, en cuanto a ictus más o menos lo mismo, pero cuando analizaron los subgrupos en función de qué dosis recibían, se ve que el subgrupo de pacientes que recibían apixaban a dosis plenas, 5 miligramos cada 12 horas, son pacientes en diálisis, tenía menos riesgo de ictus, menor riesgo de sangrado, menor riesgo de sangrado intracraneal y menor mortalidad. Sin embargo, estos datos tienen que ser, digamos, puestos ahí están, pero yo creo que necesitamos estudios aleatorizados, bien hechos, que nos avalen la eficacia y seguridad de estos fármacos en estos pacientes, que, por supuesto, digamos, no hay ningún motivo para pensar que no sean así. Por otro lado,
En los pacientes con enfermedad renal crónica, como ya he comentado antes, hay las alteraciones del metabolismo óseo-mineral que favorecen la calcificación vascular, y en este estudio podemos ver, con rivaroxaban comparado con warfarina, que se reduce la progresión de la calcificación valvular y la calcificación aórtica en estos pacientes. Por lo tanto, realmente están aportando un beneficio, como ya hemos dicho, cuáles son las implicaciones de la calcificación vascular, especialmente en estos pacientes. ¿Y qué hablar de la progresión de la enfermedad renal? Aquí he traído los datos del estudio RELAY, pero también el estudio ROCKET con rivaroxaban demostró lo mismo. Es evidente que los pacientes que están tratados con anticoagulantes orales de acción directa tienen una menor progresión de la enfermedad renal, desde el punto de vista de progresión renal. Además, esto también se ve especialmente en los pacientes diabéticos, y también la exposición incrementada a warfarina se asocia con un mayor deterioro. En un estudio reciente de datos de vida real podemos ver que tanto la progresión de la enfermedad renal es mayor con antivitamina K que con los ACOTS, pero también, curiosamente, y aquí querría destacar el riesgo de fracaso renal agudo, que eso sería otra cosa diferente que puede ser parcialmente o totalmente reversible una vez se acaba la injuria. Esto se ha confirmado en datos también en otros estudios de vida real: menor progresión, menor riesgo de fracaso renal agudo, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen mayor riesgo de desarrollar fracaso renal agudo, y de hecho ya está siendo reconocido en las guías. Estas son las últimas actualizaciones de las guías americanas, que dice que dabigatran, los anticoagulantes orales de acción directa, especialmente dabigatran y rivaroxaban, se asocia con un menor riesgo de efectos adversos renales. Y esto podría explicarse, por un lado, por la menor afectación sobre la rigidez arterial, como hemos comentado, menores episodios de daño renal agudo por nefropatía por warfarina, pero no olvidemos que el riñón es un gran vaso y que la inhibición directa de la trombina podría reducir el daño vascular en aterosclerosis. Por lo tanto, como conclusiones, la FA es la arritmia crónica más frecuente de enfermedad renal crónica, aumenta a medida que disminuye el filtrado glomerular y se asocia con un mayor riesgo de problemas tromboembólicos, de mortalidad y de sangrado, que los antivitamina K tienen más problemas de manejo, menor tiempo en rango terapéutico, mayor riesgo de sangrado, especialmente en enfermedad renal crónica avanzada o terminal, que en la enfermedad renal crónica estadios 4-5D no está claro el balance riesgo-beneficio de la anticoagulación con antivitamina K por ausencia de evidencia, e incluso las evidencias limitadas dirían en contra de la utilización de los antivitamina K en los pacientes en diálisis, que los antivitamina K se asocian con calcificación valvular, vascular, riesgo de calcifilaxis, nefropatía por warfarina y progresión de la enfermedad, que los ACOTS, al menos en estadio 3, pero los estudios vida real también lo van confirmando, presentan beneficios clínicos sobre los antivitamina K, y que los ACOTS también se asocian con un menor deterioro de la función renal y menor riesgo de lesión renal aguda. Muchas gracias. Muy bien, pues felicidades también, Alex. Creo que vamos sobrado de tiempo, así que vamos a pasar directamente a mi exposición, y así podemos tener un turno de preguntas con tranquilidad. Bueno, quiero recordar que es muy importante que mandéis vuestras preguntas para que podamos nosotros luego responderlas y que haya un debate sobre estos temas tan interesantes. Y quiero aprovechar, antes de empezar mi presentación, quiero agradecer a la Sociedad Española de Cardiología por su invitación a participar en esta sesión. Yo creo que extensivo a mis compañeros, y recordar la colaboración de Bayer con esta sesión. Dicho eso, mi presentación se denomina Objetivo: mantenerse al día, últimas novedades sobre anticoagulación. Y voy a tratar, voy a coger el mando, sí, lo tengo aquí, muchas gracias. Voy a tratar dos escenarios clínicos principalmente. Ya hemos tratado el riñón, hemos tratado el ictus, y yo voy a centrar en un primer momento sobre el cáncer y la FA, y luego hablaré de ancianos, muy ancianos y fragilidad. Con respecto al cáncer, he puesto un primer caso que luego podéis ver en streaming con más detenimiento, pero es un paciente tipo que se le diagnostica un carcinoma de pulmón no microcítico y se le propone un tratamiento con paclitaxel y cisplatino. Se detecta que puede haber una interacción con el tratamiento anticoagulante, en concreto con rivaroxaban, a través de los citocromos, y nos ponen una interconsulta. El paciente, mientras tanto, está con enoxaparina, pero se le ofrece la posibilidad de tratar con otro anticoagulante oral, en este caso Dosaban, que no tiene interacción con los citocromos.
¿Por qué es importante el binomio de cáncer y FA? Pues por distintos motivos. En primer lugar, porque es frecuente. O sea, la fibrilación auricular es muy prevalente en pacientes con cáncer. Por una parte, porque el paciente con cáncer, esta prevalencia está aumentando además por dos motivos. Porque el paciente con cáncer tiende a sobrevivir más y por lo tanto a tener otras complicaciones distintas del propio cáncer. Y luego por el uso de nuevas terapias que tienen como complicaciones el desarrollo de fibrilación auricular. Se entiende que el paciente con cáncer tiene un 20% más de probabilidad de sufrir una FA y son especialmente pacientes de riesgo los mayores de 65 años y aquellos con enfermedad cardiovascular previa. Y esta fibrilación auricular tiene un coste en complicaciones, sobre todo complicaciones tromboembólicas, pero también de insuficiencia cardíaca. Y luego además tenemos el dilema o el problema de que al anticoagular tenemos un mayor riesgo hemorrágico por distintos motivos, en relación con el tumor y con el propio tratamiento oncohematológico. ¿Qué es lo que ocurre con el paciente oncológico? Pues a diferencia de pacientes de la población no oncológica, pues tiene más dificultades para ser derivado al cardiólogo. Y los pacientes que no acuden al cardiólogo tienen menos probabilidad de recibir anticoagulación y como consecuencia tienen más probabilidad de tener complicaciones tromboembólicas aparte de las derivadas de su propio cáncer. Por lo tanto, el año pasado se desarrolló este documento de consenso sobre el abordaje de la fibrilación auricular en pacientes con cáncer activo, desarrollado por el grupo de cardiohematología y trombosis de la Sociedad Española de Cardiología, con la ayuda de expertos de otras sociedades científicas. Trataban muchos temas y en el campo concreto de la anticoagulación, en primer lugar, si veis a la derecha el esquema de cuándo hay que anticoagular a un paciente con FA y cáncer, el esquema es bastante parecido al de la población general. Hay que evaluar el riesgo, sobre todo tromboembólico, con el CHAP-VASc, y luego el riesgo hemorrágico con la escala Hash-Blea, con la que nos sintamos más cómodos, pero no tanto para decidir si anticoagulamos. Y sobre todo la clave está en qué tipo de anticoagulante y qué peculiaridad y qué problema nos vamos a encontrar. ¿Qué ocurre con el Sintrom, con los antivitamina K? Pues por experiencia de los oncólogos sobre todo, se encuentran que es muy difícil en un paciente que va a recibir un tratamiento oncohematológico, es muy difícil mantener el tiempo en rango terapéutico. Por ello es sistemático y durante mucho tiempo se ha hecho y se sigue haciendo, sustituirlo por heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué ocurre con las heparinas de bajo peso molecular? Pues que hay poca evidencia científica en FA, sí hay muchísima evidencia en enfermedad tromboembólica venosa, pero luego un fármaco cómodo porque tiene pocas interacciones con los tratamientos. Sin embargo, tiene un hándicap importante y es que a largo plazo, pues el hecho de que sea por vía parenteral, pues complica mucho la persistencia del tratamiento. Por eso surgen como una buena alternativa los anticoagulantes directos. También tienen en cáncer y FA poca o escasa evidencia científica, van surgiendo. Podemos extrapolar también de ensayos de enfermedad tromboembólica, podemos extrapolar de estudios ad hoc de pivotales y luego van surgiendo estudios de vida real. Hay que tener en cuenta, y esto lo define muy bien el trabajo, el documento de consenso, que también vamos a encontrar interacciones relevantes con los distintos tratamientos oncológicos, según si hay interacción con la glucoproteína P o con los citocromos, y globalmente, comparándolo con el Sintrom, lo que aporta un anticoagulante directo podemos decir que tiene un mismo perfil de eficacia, globalmente de seguridad, pero tiene un menor riesgo de hemorragia intracraneal. Si lo comparamos con las heparinas, que es lo que realmente, de bajo peso molecular, que es lo que realmente se utilizan en estos pacientes, ¿qué nos encontramos? Pues vemos que globalmente el anticoagulante directo puede producir una mayor tasa de sangrado mayor, pero si lo analizamos, comprobamos que este exceso de hemorragia se limita a los pacientes que tienen cáncer gastrointestinal. Por tanto, el grupo de trabajo lo que propone un algoritmo en el que cualquier paciente que tenga un cáncer y aparezca una FA de nuevo, o que previamente hubiera tenido una mala experiencia con AVK, o se prevén interacciones relevantes, o simplemente el paciente rechaza tomar Sintrom, pues debería de plantearse como primera opción un anticoagulante directo, salvo que surjan algunos de los condicionantes que exponemos aquí, que el paciente tenga un cáncer gastrointestinal o otra patología con lesión aguda de la mucosa gastrointestinal,
que haya una interacción clínicamente relevante con las glucoproteínas P o los citocromos 3A4, o que el paciente tenga una nefropatía en fase avanzada o una insuficiencia hepática severa, en cuyo caso el único fármaco que quedaría sería la heparina de bajo peso molecular. Y por último, por no olvidarlo, porque creo que es muy interesante, es frecuente que el paciente con cáncer, sobre todo si está recibiendo tratamientos oncológicos, sufra plaquetopenias severas. Y es importante recordar que por encima de 50.000 no está contraindicado el anticoagulante. Ya por debajo de 50.000 ya no se pueden dar por lo menos las dosis plenas, y aquí como alternativa se ofrecen dos cosas: o dar heparinas de bajo peso molecular al 50% de la dosis terapéutica, o plantearse transfundir plaquetas y colocar en un rango por encima de las 50.000 que permitiera dar dosis de anticoagulante a dosis terapéuticas. Pasando al otro escenario, la anticoagulación oral en pacientes muy ancianos o frágiles. Este caso clínico lo voy a resumir. Se trata de un paciente de edad, de 82 años, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, paciente con dependencia frágil y que se le implanta un stent recientemente, un stent coronario. Acude por una anemia severa, con una hemoglobina de 6 gramos por decilitro, y nos plantean cuál va a ser el reajuste de tratamiento anticoagulante una vez pasado el bache. Entonces lo que proponemos es interrumpir la aspirina, mantener una terapia dual con clopidogrel y el anticoagulante directo sin reducir dosis del anticoagulante directo. Hay que dar la pauta sin dar dosis inapropiadamente bajas, y también suspendemos la dronedarona porque interpretamos que puede interaccionar con apixaban y aumentar los niveles plasmáticos. Como un paciente con mucha comorbilidad y dependencia y fragilidad, contactamos con la enfermera de gestión de casos para que le ofrezca un seguimiento clínico estrecho. Entonces el paciente anciano es importante porque la FA es una enfermedad de mayores. No en vano, la mitad de los pacientes con FA son mayores de 75 años. Y luego además a los ancianos la FA le da complicaciones más serias. Por dar un dato, comentar un dato, pues fijaros que en mayores de 80 años el 23% de los ictus son atribuibles a la fibrilación auricular, es decir, 1 de cada 4 ictus es debido a FA o está relacionado con la FA. En estos pacientes ancianos también la anticoagulación oral es el tratamiento fundamental, el gold estándar, es la piedra en la que debemos tratar. También en ancianos. Sin embargo, tenemos que decir que hay poca experiencia en pacientes muy ancianos, poca evidencia científica en nonagenarios y en ancianos con fragilidad. Y aquí tendremos que recurrir pues, a estudios de vida real. ¿Cuál es la fotografía del manejo de estos pacientes? Pues yo creo que podemos aprovechar esta fotografía de cómo se trataron a los pacientes nonagenarios en 2015 en la Comunidad de Madrid. Observamos que 2 de cada 3 pacientes estaban anticoagulados, 2 de cada 3 pacientes, y la gran mayoría con antivitamina K, el 85%. Solamente el 11%, casi el 12%, recibían anticoagulante oral directo. ¿Quién recibía anticoagulante oral directo? Pues sobre todo pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, con lo cual probablemente eran pacientes que tenían más acceso al especialista. ¿Y quién no recibía o quién tenía más tendencia a no recibir anticoagulación o se quedaban con heparina de bajo peso molecular? Pues pacientes con mayor índice de comorbilidad o con mayor grado de dependencia. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios de vida real? Pues nos dicen que, por ejemplo, en pacientes nonagenarios, la warfarina es superior en eficacia en la reducción del ictus isquémico en comparación con la aspirina, y esto lo consigue sin aumentar la tasa de hemorragias intracraneales, algo que ya sabemos por el ensayo clínico BAFTA. ¿Y qué aporta el anticoagulante oral directo en comparación con la warfarina? Pues aporta una eficacia similar en reducción del ictus isquémico, pero reduce considerablemente el riesgo de sufrir una hemorragia intracraneal, en torno a una reducción del 70%. ¿Cuál sería la contrapartida? Pues, bueno, se intuye en pacientes, sobre todo ancianos, aumento de la hemorragia gastrointestinal. Pero la buena noticia es que la gran mayoría de hemorragias gastrointestinales que encontramos son hemorragias digestivas bajas, que aunque sean hemorragias mayores son más fáciles de tratar y tienen mejor pronóstico. ¿Y qué ocurre con el paciente geriátrico, el paciente frágil? Pues podemos aprovechar la experiencia de este estudio, el estudio SAFIR,
que es un estudio prospectivo con un seguimiento de 1 año que incluye a 1.900 pacientes con FA tratados con AVK o Rivaroxaban y que eran reclutados de geriátricos franceses. Eran pacientes mayores de 80 años con una edad media de 86 años y que incluía un 25% de pacientes nonagenarios. Como podéis imaginar, pues eran pacientes con CHA+VAS elevado, con alto riesgo tromboembólico y que además eran muy ancianos, tenían con mucha frecuencia fragilidad y un alto índice de comorbilidad. ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos que Rivaroxaban, los pacientes que eran tratados con Rivaroxaban tenían una mortalidad, con una tendencia a una reducción en la mortalidad, no había diferencia en el ictus isquémico, tampoco en la hemorragia gastrointestinal, pero sí que hubo una diferencia clave en la reducción de sangrados mayores y en la hemorragia intracraneal que favorecía el uso de Rivaroxaban frente a antivitamina K. O sea que aquí tenemos unos datos muy importantes en vida real sobre pacientes geriátricos y frágiles y muy ancianos. ¿Cómo hay que plantearse al paciente anciano? Pues a la hora de anticoagular o valorar una anticoagulación a un paciente anciano, no solamente es suficiente con hacer una estratificación del riesgo de ictus y del riesgo de sangrado, sino que hay que mirar más cosas. Hay que mirar la polifarmacia, la posibilidad de interacciones, hay que valorar el estado cognitivo y por la dificultad que puede eso conllevar con la adherencia, hay que evaluar el estado nutricional, la fragilidad y las caídas y por supuesto la esperanza de vida. Ningún factor en concreto va a contraindicar la anticoagulación, pero eso no quita que sean factores importantes a la hora del seguimiento. En cuanto a la fragilidad, pues hay que decir que igual que hacemos una estratificación con el CHA+VAS del ictus, con el Hafle del riesgo de sangrado, tampoco es desmesurado plantearse una estratificación de la fragilidad para diagnosticarla. Existen escalas de muchos tipos, pero algunas de ellas son prácticamente viables. Son viables porque son sencillas de realizar y si bien no nos van a contraindicar la anticoagulación, sí que nos puede plantear, sí que nos va a permitir identificar pacientes con un mayor riesgo de hospitalizaciones y de mortalidad. ¿Quién no se va a anticoagular? Pues van a ser una minoría de pacientes, van a ser pacientes que realmente tengan una contraindicación absoluta para la anticoagulación o pacientes que vamos a encontrar con caídas muy frecuentes que no se pueda controlar, que caídas además con traumatismos y en el que no encontremos ningún tipo de corrección, no encontremos un fármaco que le podamos reducir como un diurético o un vasodilatador. También pacientes en los que no haya ninguna manera de asegurar la adherencia, por demencia o por otros motivos como pueden ser socioeconómicos. Y por supuesto pacientes, esto ya es de sentido común, pacientes con una expectativa de vida muy limitada y sobre todo con mala calidad de vida. El fármaco de elección, sobre todo en pacientes ancianos, muy ancianos, frágiles, polimedicados, va a ser el anticoagulante oral directo y la antivitamina K pues será para pacientes que tengan generalmente una contraindicación para el anticoagulante oral directo. Y esto no acaba con anticoagular, lo más importante es el seguimiento. El seguimiento debe estar bien coordinado y debe de cumplir una serie de ítems para evitar complicaciones. Es fundamental cuando se anticoagulan pacientes programar visitas de seguimiento y la primera debe ser no más tarde de 3 meses. En cada visita de seguimiento hay que asegurarse de la adherencia, hay que asegurarse, identificar si ha habido algún evento isquémico o algún evento de sangrado y siempre hay que reevaluar esos riesgos. Hay que evaluar los fármacos, valorar las posibles interacciones, los AINES, las aspirinas. Hay que hacer analíticas cuando procedan, al menos semestralmente en pacientes frágiles y ancianos. Hay que tratar y diagnosticar adecuadamente las distintas comorbilidades que vayan surgiendo, especialmente, por ejemplo, la anemia. Hay que tener bien controlada la presión arterial. Hay que evaluar el riesgo de caídas e identificar las posibles causas que sean corregibles. Y, por supuesto, siempre hay que evaluar en un paciente muy anciano cuál es su esperanza de vida. Pasando a otro tema, no quiero terminar sin presentar los datos provisionales o preliminares del estudio MIR que se presentaron en el Congreso de la SEC
Se trata de un estudio español en el que han participado 80 centros y en el que se incluye a cerca de 1.500 pacientes que son adultos con FA no valvular en tratamiento con rivaroxaban durante al menos 6 meses anteriores a la inclusión en el estudio. Tenemos los datos del primer año de seguimiento de 1.328 pacientes. Las características basales las estamos viendo aquí. En resumen, pues son pacientes con una edad media de 74 años, son pacientes ancianos. Aquí podemos decir que hay una paridad porque hay un 45% de mujeres incluidas. Y luego el CHA2-VASc, pues son pacientes con alto riesgo tromboembólico, como estamos viendo, que tienen un CHA2-VASc en torno a 3,4 y un HAFLET de 1,5. El 16% presentaban enfermedad coronaria. ¿Y qué es lo que hemos encontrado al año de seguimiento? Pues hemos encontrado una tasa realmente baja de mortalidad cardiovascular o por hemorragia y de eventos tromboembólicos y hemorrágicos. Por ejemplo, en cuanto a la muerte, pues encontramos 10 eventos que correspondían a una tasa anual del 0,79%, una tasa realmente baja en esta población. Y de eventos tromboembólicos, similar, del 0,7%. Es que hubo 5 ictus. Con respecto a la hemorragia, pues una tasa anual del 1%, también muy baja. ¿Cómo afectó eso a los ancianos? Que también acabamos de hablar de ellos. Pues observamos en ancianos que hubo una relación de la edad con el riesgo de padecer hemorragias mayores, pero sin embargo, como podemos ver, en mayores de 85 años, una tasa del 2% anual tampoco es una tasa inaceptable, una tasa que podríamos considerar dentro del rango clínico que podemos aceptar para un paciente anticoagulado. Y esto si lo comparamos con otros registros como el SANTUS, que es el estudio prospectivo de rivaroxaban a nivel internacional, en el que no participaron hospitales españoles, o este estudio español, el estudio Fantasía, pues podemos comprobar que estas incidencias son mucho más bajas, sobre todo si las comparamos con los pacientes que tomaron antivitamina K en el estudio Fantasía, tanto para ictus como para hemorragias mayores. Y por último, una pincelada sobre la epidemiología del ictus relacionado con la FA. Ya Tomás ha hecho una buena exposición, una exposición bastante amplia sobre cómo el ictus en distintos países, en países europeos y también en Estados Unidos, parece que está disminuyendo la incidencia del ictus relacionado con la FA, a pesar de que la prevalencia de FA está aumentando, porque la población cada vez pues, está envejeciendo. Entonces, la gran pregunta es que si este estudio, que ya hemos visto la diapositiva previamente, ya todos la hemos visto alguna vez, el trabajo de Cowan, es si nosotros podríamos estar replicando o no este estudio en España. Para ello nosotros tengo que decir que hemos llevado a cabo un estudio que todavía no está publicado, no está presentado en ningún congreso, pero sí me gustaría comentar los datos que nos estamos encontrando. Nosotros solicitamos al Ministerio de Sanidad los datos del conjunto mínimo básico de datos. Pedimos como diagnóstico principal cualquier ictus y como diagnóstico secundario la fibrilación auricular. Y a partir de ahí pues calculamos las tasas de ictus ajustadas a la población. ¿Y qué es lo que hemos observado? Pues hemos observado que voy a volver para atrás. Hemos observado que en los primeros 5 años de seguimiento, de 2005 hasta 2010, había un incremento en la tasa ajustada de ictus asociado a la FA. Sin embargo, a partir de 2010, la tasa se deja de crecer y comienza a haber una pequeña desaceleración. Si eso lo comparamos, primera parte, los primeros años, preintroducción de los anticoagulantes orales directos, con la segunda parte vemos que hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, que podríamos intuir, aquí no se puede hablar jamás de una causalidad, pero podríamos intuir que empieza a haber un cambio que podría estar relacionado con la introducción de los ACOs, pero que es mucho menos marcada o es menos marcada que en otros países. Y quizá tenga que ver con que también los anticoagulantes orales directos en nuestro país están sufriendo una penetración mucho más lenta, como todos bien sabemos. Por tanto, con esto, ¿cuáles serían los mensajes que me gustaría que llevarais a casa? Pues en primer lugar,
Recordar que en el paciente muy anciano o frágil, la anticoagulación oral debe ser una decisión individualizada y consensuada con el paciente tras una evaluación geriátrica integral que no incluya solamente el riesgo hemorrágico y el riesgo de ictus. En pacientes bajo tratamiento oncohematológico con FA de novo, hemos visto que el anticoagulante directo es el fármaco de primera elección y que solamente plantearemos una alternativa cuando el paciente tenga un cáncer gastrointestinal o una lesión aguda de la mucosa gastrointestinal o interacciones medicamentosas clínicamente relevantes. Hemos comentado los resultados provisionales del estudio EMIR, en el que encontramos un excelente perfil de eficacia y seguridad de rivaroxaban en una muestra española de pacientes con FA no valvular. Y por último, hemos hablado de cómo en España las tasas ajustadas de ictus relacionados con la FA muestran una tendencia decreciente desde la introducción de los anticoagulantes directos, pero no tan marcada como en otros países de Europa. Muchas gracias. Bueno, pues con esto hemos terminado las 3 ponencias y pasaríamos al tema, a la parte de debate y de preguntas. Yo preguntas de la audiencia, animo a que estamos en tiempo de que se puedan hacer. No encuentro que haya de momento preguntas de la audiencia, pero podemos recordar algunos de los puntos que Tomás nos ha comentado. Yo creo que uno de los temas, ha hablado de muchas cosas, pero uno de los temas más importantes ha hablado de cómo la introducción de los ACOS, el cambio de guía, el cambio de paradigma, parece que está comportándose, está dando un impacto importante a nivel internacional en la incidencia del ictus, de manera que está reduciéndose, y sobre todo está reduciéndose el ictus relacionado con la FA, quizá no el ictus por otras causas. También nos ha recordado que los anticoagulantes orales directos, el principal beneficio, la marca de la casa, es la reducción de la hemorragia intracraneal, y que quizá por eso los neurólogos lo tienen muy presente, no solamente para la prevención secundaria y primaria, sino también para el paciente que tenéis en la cama, a pie de cama, con el ictus en fase aguda, y sobre todo por el miedo que tenéis, que deberíamos tener toda la transformación hemorrágica. Yo la primera pregunta que te planteo, de forma práctica, más que teórica, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre qué hay que hacer con un paciente que tiene una FA. Ya no hablo que la diagnostiquéis durante el ingreso por un ictus, sino que tenga una FA, que esté tomando Sintrón y que ahora ingresa por un ictus. La pregunta mía es si automáticamente planteáis cambiar anticoagulante directo, si depende de algún motivo, como por ejemplo si estaba bien controlado o no con el Sintrón, y qué cosas tenéis en cuenta, si no hacéis el cambio directo, cuáles son los factores que tenéis en cuenta para plantear qué riesgo hay de que el paciente tenga más riesgo o menos riesgo de transformación hemorrágica. Bueno, mira, en realidad la respuesta es muy sencilla. Le damos a todos anticoagulantes de acción directa. Nosotros tenemos la fortuna de que nuestros pacientes, es su desgracia, pero nuestra fortuna, siempre tienen lesión cerebral. Como siempre tienen lesión cerebral, es el paciente con mayor riesgo para que haya una hemorragia cerebral. El IPT famoso del Ministerio lo que condiciona es que no haya o que haya habido leucoariosis. Un paciente que ha tenido un ictus, prácticamente 100% de ellos tienen daño de sustancia blanca, rarefacción de sustancia blanca. Si le hacemos una resonancia, una persona de 70 años lo tiene siempre, y si es una persona hipertensa, diabética y que ya ha tenido un ictus, con más seguridad. Por tanto, bueno, yo creo que si no hay un condicionante legal que se lo impide, el neurólogo español a día de hoy, sobre todo si trabaja en una unidad de ictus y está puesto en este tema, siempre a todos los pacientes que tengan una fibrilación auricular no valvular, claro, otra cosa es que tenga una enfermedad de la válvula mitral o que tenga una prótesis metálica, ¿no? Si no, les damos a todos anticoagulantes de acción directa, y de hecho las estadísticas, por ejemplo, de mi servicio así lo demuestran desde hace ya muchos años. En cuanto al tema de la transformación hemorrágica, claro, esto es un tema, ahora mismo lo que se está haciendo es, se han diseñado varios ensayos clínicos y están en marcha. Y los ensayos clínicos normalmente ponen el punto de corte en 4 días. Le vamos a dar anticoagulantes de acción directa antes de 4 días o después. El beneficio es evitar la recurrencia precoz. ¿Y cuál es la recurrencia precoz del ictus en fibrilación auricular? Más o menos, según los estudios, varía entre el 0,5 y el 1 y pico % cada día. Entonces, son 4 días, 5 días, pues tienes un riesgo del 2,5, 3, 4% de que haga un nuevo evento embólico,
frente a un riesgo muy parecido de que haya una transformación hemorrágica si tiene condicionantes para esto. Creemos que los anticoagulantes de acción directa son mucho más seguros en este escenario que la heparina o que la warfarina, pero tenemos que demostrarlo. En medicina las cosas hay que demostrarlas, así que haremos estos ensayos clínicos y tendremos la respuesta en un par de años. Muy interesante, no lo he mencionado porque no se puede hablar de todo, pero también hay ensayos clínicos al respecto, es qué pasa en el paciente en fibrilación auricular que hace una hemorragia cerebral. O sea que el paciente lo tengo ingresado porque ha hecho una hemorragia cerebral y está en fibrilación auricular. ¿Qué hago con este paciente? También hay ensayos clínicos en marcha que tratarán de demostrar si en este escenario concreto los anticoagulantes de acción directa son mejor que no darle nada al paciente, que dejarlo a su evolución natural, porque claro, como va a tener una hemorragia. Utilizamos unas escalas de valoración que básicamente tienen en cuenta dónde estaba situada la hemorragia, si el paciente tiene otros factores de riesgo que podamos controlar, como la hipertensión arterial o lesiones vasculares, y una formación vascular que podamos quitar, una fístula, y en función de ello, pues lo normal, así a grosso modo, es que si el paciente ha tenido una hemorragia cerebral profunda, lo vamos a volver a anticoagular, y si ha tenido una hemorragia cerebral cortical, o sea, superficial, lo más probable es que no lo volvamos a anticoagular, pero también en estos dos escenarios hay ensayos clínicos actualmente en marcha y en un par de años tendremos la respuesta. Muy bien. Y en vuestro servicio, hablando de la hemorragia intracraneal, ¿pedís con frecuencia la valoración por el cardiólogo por la posibilidad de hacer un cierre de orejuela, percutáneo de orejuela? Digo, en este caso, por ejemplo, de hemorragia cortical, que pensáis en una angiopatía amiloidea. Sí, desde luego. Todos los estudios que hay, que no son estudios controlados, pero son observacionales, son enormemente favorables al cierre de orejuela. El problema del cierre de orejuela es que quitas un problema, pero quizá no otro, que es que la fibrilación auricular va ligado a la enfermedad de la aurícula izquierda. Vaya, de todas maneras la experiencia que hay es muy buena. Ten en cuenta, Alejandro, que los pacientes que tienen fibrilación auricular y una hemorragia cortical normalmente son pacientes con angiopatía amiloidea y por tanto son pacientes de muchos años y con una situación cognitiva ya muy justa, que normalmente cuando llamamos al cardiólogo, el cardiólogo nos vocea, ¿no? Bueno, es una broma. Bueno, son pacientes donde muchas veces someterlo a un procedimiento invasivo, aunque tenga la seguridad que tiene a día de hoy, es más peliagudo, pero sí que lo hacemos. Es una buena opción en aquellos pacientes que tienen una buena situación funcional, una hemorragia cortical, y en la que hemos decidido que no es seguro dar anticoagulación oral, podemos, y se hace de hecho, hacer la oclusión de la orejuela. Muy bien. Y antes de pasar a una pregunta de la audiencia que tenemos, ya aprovecho para preguntar, sobre todo porque me gustaría que diera el mensaje claro a la audiencia. ¿Cuál es tu opinión en un paciente que está bien anticoagulado, vamos a decir que está tomando un fármaco directo, vamos a decir Rivaroxaban de 20 a la dosis apropiada, y sufre una trombosis, una nueva trombosis, y el paciente asegura que no ha fallado ningún día a la toma de anticoagulantes? Lo digo porque aquí es donde vemos mucha discrepancia en la práctica clínica. Pacientes que están recibiendo aspirina, anticoagulante, que se plantea cambio a otro anticoagulante. ¿Cuál es tu opinión? Nosotros, vamos, lo que yo hago es que le cambio a otro de acción directa. Me has puesto el ejemplo de si está tomando Rivaroxaban, bueno, pues me iría en vez de un anti-10, me iría a una antitrombina, probablemente le pusiera Dabigatran. La propia Sociedad Americana de Neurología, la Sociedad Americana de Ictus, es lo que recomienda, valorar la posibilidad de cambiar dentro del grupo de los anticoagulantes de acción directa a otro. También lo podremos hacer al revés. Si está tomando Dabigatran y recurre, bueno, pues le voy a dar Rivaroxaban. Pero claro, todo esto son componendas que hacemos en función de la intuición, no en función de ensayos clínicos ni de ciencia ya probada. Bueno, sí, hay servicios que plantean a lo mejor cambiar al Dabigatran de 150, que quizá es el único que ha demostrado reducir la tasa de ictus isquémico, pero es todo bastante empírico porque no hay estudios de comparación directa. Sí. Bueno, mire, tenemos una pregunta de la audiencia, de Manu, que nos pregunta por qué en unos anticoagulantes directos se reduce la dosis a la mitad. Me imagino que es cuando lo decide la ficha técnica, ¿no? Cuando cumple los criterios, y otros, sin embargo, solamente un 75%. Bueno, está haciendo referencia a Pixaban y a Rivaroxaban, ¿no?
con respecto, claro, a Rivaroxaban y Dabigatran. Eso digamos. es. Bueno, realmente el problema que hay con la dosis baja de apixaban, bajo mi punto de vista, es que es una dosis que reduce al 50% y que en los ensayos clínicos, en el ensayo concretamente Aristóteles, era de apenas el 5% de todos los enfermos testados. Por tanto, la posibilidad de un error tipo 2 es muy grande. Y por eso, además, si uno lo piensa, normalmente la gente, los médicos, tenemos tendencia a pensar que apixaban es el fármaco que te da más seguridad, que, bueno, pues como además este es un paciente frágil o un paciente renal o un paciente complicado, voy a darle este y además con más frecuencia utilizo la dosis baja, que es la mitad, y es la única la que tiene menos evidencia, porque claro, tanto en Dabigatran y en Rivaroxaban hay mucha más evidencia con la dosis baja, pero en edoxaban y sobre todo en apixaban apenas la hay. Y por tanto estamos en un territorio igualmente de incertidumbre. Yo creo que eso es un problema efectivamente, y bueno, pues eso fue una decisión que se tomó, me imagino, en los estudios fase 1 y fase 2, aludiendo a la farmacocinética, claro. pero desde el punto de vista clínico da varios problemas, sí. Desde el punto de vista clínico hay que ceñirse a la ficha técnica, y es verdad que probablemente cualquier dosis inapropiada debe de evitarse, pero aquellos fármacos que reducen un 50% es de sentido común que hay más probabilidades de problemas si da una dosis baja, pues está reduciendo mucho más, y eso es lo que quizá... Y eso es lo que demuestran los estudios, claro, efectivamente, en los estudios donde se ve que hay fundamentalmente problemas con las dosis bajas de apixaban. Claro, pero hay que evitar de todas formas dar mensajes contrarios de que esto solamente ocurre con apixaban, porque si no nunca vamos a acabar de dar dosis según arte. Yo creo que Efectivamente, además también está el sesgo de que a lo mejor ocurre más con apixaban porque lo estamos utilizando en pacientes más frágiles. Puede ser, ¿no? Con lo cual, igualmente no hay estudios de comparación directa, entonces hay que ser prudente con esto, pero los hechos son estos. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a Alex. Bueno, vamos a recordar, Alex nos ha comentado también, tiene varios mensajes. Uno de ellos, pues nos ha hablado del binomio enfermedad renal y FA como muy frecuente, y además es un cóctel peligroso. También nos ha recordado que la antivitamina K en pacientes renales da problemas que ayudan a la progresión, incluso al riesgo de fracturas, que eso también en el paciente renal es un tema que os preocupa, de ahí viene tanto tratamiento con la vitamina D que os vemos, ¿no? Yo te voy a plantear, y luego, por supuesto, el grado de incertidumbre total con pacientes en enfermedad renal terminal, en el que no tengo nada claro que hacer después de tu ponencia. Bueno, la verdad es que es difícil decir qué podemos hacer con estos pacientes, porque especialmente el paciente con enfermedad renal crónica terminal, las evidencias que tenemos a día de hoy, ya las hemos demostrado, son, desde el punto de vista de ensayos clínicos, cero. Estudios observacionales, la verdad es que los estudios observacionales dan resultados contradictorios, probablemente porque dependa mucho del control que tienen del INR. Parece ser que los estudios, a lo mejor suecos, dan un poco más de beneficio que, por ejemplo, los estudios americanos, en los cuales el control del INR es nefasto. Pero a pesar de todo, cuando los pones todos juntos, no hay evidencia de beneficio, ni en cuanto a prevención de ictus ni a prevención de mortalidad, y hay un aumento de riesgo de sangrado. Con todas las limitaciones, sigo diciendo, que tienen estos estudios. Y de hecho las guías nuestras, las guías CADIGO, dice que hagas lo que quieras porque no hay evidencia. O sea, directamente, claro, a mí me cuesta mucho plantear que a un paciente que lo tienes con, por ejemplo, un paciente en diálisis, una insuficiencia renal crónica avanzada, que lo tienes con una FDA, no hacerle nada, ¿no? Pero por otro lado también tenemos la experiencia de que cuando estamos mirando el tiempo en rango terapéutico en estos pacientes, a pesar de, por ejemplo, los pacientes en diálisis lo hacemos cada lunes o cada martes en la sesión, es realmente difícil tenerlos en un tiempo en rango terapéutico adecuado, con lo cual a veces te planteas, hombre, si tampoco lo tengo en rango terapéutico, ¿para qué lo estoy tratando? Ahí está, ¿no? ¿Y ahí le ofrecéis la heparina o qué estáis haciendo? Aquí, aquí va un poco según arte, algunos estamos utilizando anticoagulantes orales de acción directa y también, por ejemplo, si es un paciente con una expectativa de vida buena, es un paciente que pueda trasplantarse, etcétera, etcétera, vamos hacia red percutánea de orejuela. Bueno, pues sí sería una buena opción, claro. Bueno, pues creo que hay una pregunta, David. ¿Cuál sería su anticoagulante de elección por seguridad en nonagenarios? Esta es la pregunta del millón. Claro, hombre, aquí esa pregunta yo diría cualquiera que no sea Sintrom. Yo creo que el mensaje claro ha sido que el anticoagulante oral directo,
ofrece ventajas claras porque reduce la hemorragia intracraneal y tenemos experiencia yo creo que con todos los anticoagulantes. El Apisaban, por ejemplo, y Edosaban. Apisaban, pues sabemos que en ancianos reduce la tasa de sangrados mayores, cosa que en estos pacientes va a ser muy interesante. En Edosaban también hay un beneficio clínico neto. Y luego en estudio en vida real estamos viendo, por ejemplo, el estudio de Rivarosaban, el Safir, en ancianos que tenían todas las de perder con la anticoagulación y como esos pacientes se beneficiaban. Entonces yo creo que yo creo que esa es la respuesta. Yo apostaría por no Sintrom, anticoagulante oral directo, dosis apropiada, no según arte. Creo que nos queda un minuto, o sea que ya lo que vamos a despedirnos. Lo que voy a agradeceros vuestra participación, ha sido un placer, también a la audiencia, y recordar que, bueno, que podemos participar en las distintas áreas de cardio a partir de ahora. Hay zonas de póster, están virtuales, también hay la posibilidad de participar en un concurso, así que con esto aprovechamos para daros las gracias y hasta otra. Muchas gracias.